El secreto de la casa 302. Raúl era un hombre de poco más de 50 años que había pasado la mayor parte de su vida en silencio y soledad. Era de esos hombres que no tenían familia cercana ni muchos amigos. Tras una serie de eventos desafortunados, decidió mudarse a un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad, esperando encontrar paz y, quizás, el consuelo de una rutina sin sobresaltos. Todas las noches se refugiaba en su pequeño espacio, donde se acostumbraba a la soledad como si fuera una vieja compañera. Su vida giraba en torno a costumbres sencillas: leer un libro junto a la ventana, preparar una taza de té y mirar el vacío en la oscuridad de la noche. En su vecindario, la casa que se ubicaba junto a la suya, la casa 302, siempre había estado vacía, o al menos eso creía él. Tenía las ventanas cubiertas de polvo y un aire de abandono que la hacía parecer fuera de lugar, como si la casa misma hubiese sido olvidada. Sin embargo, una noche, mientras Raúl leía bajo la luz tenue de su lámpara, algo rompió la calma: un sonido extraño proveniente de la casa 302. Al principio, creyó que se trataba del viento, tal vez algún animal merodeando entre las sombras. Pero el sonido era persistente, una serie de pasos tenues, como si alguien estuviera caminando cautelosamente en el interior. Inquieto, trató de concentrarse en su lectura, pero el sonido volvió, esta vez con un tono más claro, como si fuera el arrastre de un mueble pesado. Raúl se puso de pie y se dirigió a la ventana, corriendo ligeramente la cortina para observar. Desde su ventana, alcanzaba a ver parte de la casa 302. Era evidente que estaba abandonada, sin embargo, parecía emanar una energía diferente, algo inquietante, como si estuviera escondiendo un secreto. Las noches pasaron y el ruido continuó, siempre en el mismo horario, justo después de las 11 de la noche. Raúl trató de convencerse de que solo eran ruidos comunes de una vieja casa, pero algo en su interior le decía que no era tan simple. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un nuevo sonido, una risa suave, apagada, casi imperceptible, que le hizo sentir un escalofrío recorriendo su espalda. Parecía la risa de un niño, algo imposible, considerando que no había visto a nadie entrar o salir de la casa en todo el tiempo que llevaba viviendo ahí. Decidido a aclarar el misterio, Raúl pasó los siguientes días observando cada detalle de la casa. Una noche, a lo lejos, creyó ver una luz tenue parpadeando dentro de la casa. Es imposible, pensó para sí mismo. La casa 302 estaba abandonada, o al menos eso le habían dicho cuando se mudó. ¿Sería posible que alguien se hubiera colado allí sin que él lo notara? La intriga empezó a corroerlo. No podía soportar la idea de no saber qué ocurría allí. Aquella noche, impulsado por una mezcla de curiosidad y un extraño impulso que no lograba entender, tomó una linterna y se dirigió a la casa 302. Con cada paso que daba, sentía como el peso de su corazón aumentaba, latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Al llegar a la puerta, vio que estaba ligeramente entreabierta. «Qué raro», murmuró. Empujó la puerta con suavidad y ésta se abrió con un largo y chirriante sonido, como si nadie la hubiera tocado en años. El olor a humedad lo golpeó inmediatamente, mezclado con un extraño aroma metálico que no lograba identificar. Al iluminar con su linterna, observó el estado ruinoso del lugar: muebles cubiertos de polvo, telarañas en cada esquina y un silencio absoluto que lo hacía sentir como si hubiera cruzado a otra dimensión. Dio un paso dentro, y justo en ese momento, la puerta se cerró de golpe detrás de él. Raúl dio un respingo cuando la puerta se cerró con estruendo a sus espaldas, atrapándolo en el silencio inquietante de la casa 302. Durante un instante, solo pudo escuchar su propia respiración, acelerada y desacompasada. Trató de calmarse, recordándose a sí mismo que había sido su propia decisión entrar en ese lugar, aunque ahora no estaba tan seguro de su coraje. Con pasos cautelosos, avanzó por la entrada, iluminando cada rincón con su linterna, revelando detalles que parecían estar congelados en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de un papel desgastado, casi desvanecido, y a ambos lados del pasillo colgaban viejas fotografías enmarcadas. Raúl acercó la linterna a una de las fotos, y una imagen en blanco y negro se hizo visible: un hombre serio, de mirada dura y penetrante, posaba al lado de una mujer que sonreía tímidamente, y entre ellos había un niño pequeño con ojos grandes y asustados. Los rostros le parecieron extrañamente familiares, pero no pudo recordar dónde los había visto antes.
Sintió una extraña conexión con esas personas, como si ya conociera algo de su historia, aunque no podía precisar qué. Un crujido provino de la planta alta, y el sonido lo hizo girarse de inmediato, apuntando la linterna hacia las escaleras que ascendían hacia la oscuridad. Los peldaños, cubiertos de polvo, parecían desafiarlo a subir, a adentrarse más en el misterio de la casa. Raúl dudó, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Empezó a subir los escalones, cada uno rechinando bajo su peso. Con cada paso, la tensión aumentaba, y parecía que la atmósfera se volvía más densa, como si la casa misma lo estuviera envolviendo en sus secretos. Al llegar al final de las escaleras, Raúl notó una puerta entreabierta al final del pasillo, con un ligero resplandor que escapaba de su interior. Respiró hondo y avanzó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera. Al empujar la puerta, descubrió un cuarto infantil. Las paredes estaban pintadas de un color que alguna vez debió ser alegre, pero ahora solo eran un tono apagado y descolorido. Había juguetes viejos esparcidos en el suelo, muñecos de trapo y carritos oxidados, como si el niño de la foto los hubiera dejado allí y nunca hubiera regresado por ellos. Lo más inquietante del cuarto era una silla de madera en el centro, meciéndose suavemente, aunque no había ninguna corriente de aire que pudiera justificar el movimiento. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se atrevió a acercarse más. Permaneció inmóvil, observando la silla meciéndose de un lado a otro, hasta que el sonido de una risa infantil, suave y apenas perceptible, rompió el silencio. «Hola», murmuró, su voz temblorosa en el aire denso de la habitación. No esperaba una respuesta, pero la risa se repitió, esta vez más clara, como si el niño invisible estuviera jugando a esconderse. Raúl miró a su alrededor, buscando algún signo de vida, pero no encontró nada. Solo la fría y vacía quietud de un cuarto que había estado abandonado por décadas. Su mirada se dirigió hacia una de las paredes, donde algo captó su atención, unas letras pequeñas, escritas con tiza blanca sobre la pintura descascarada. Se acercó lentamente y, al iluminar las palabras con la linterna, leyó: «Nunca nos dejaron salir». La frase lo llenó de una inquietud profunda, como si una mano invisible apretara su corazón. Raúl retrocedió, tratando de entender el significado de esas palabras. ¿Acaso ese niño había sido prisionero en su propio hogar? Sin saber qué más hacer, abandonó el cuarto y descendió las escaleras, sintiendo que la casa misma le pedía que continuara explorando. Cuando llegó de nuevo a la sala, vio algo que no estaba allí cuando entró: un álbum de fotos abierto sobre una mesa polvorienta. Casi como si alguien lo hubiera colocado a propósito, invitándolo a revisar las páginas amarillentas de ese registro de un tiempo olvidado. Raúl se acercó al álbum y comenzó a pasar las páginas con cuidado. Al principio, las imágenes mostraban a la familia en momentos felices, el niño sonriendo mientras sostenía un helado, la madre abrazándolo con ternura, y el padre observándolos con una expresión que oscilaba entre el amor y la preocupación. Pero a medida que avanzaba, los rostros de la familia parecían volverse más tensos, menos felices. En las últimas fotos, solo aparecía el niño, siempre con la misma expresión de temor en sus ojos. En una de las fotos, el niño sostenía un juguete de madera con la forma de un carromato, y en el fondo de la imagen se distinguía una figura borrosa, como si alguien hubiera intentado evitar ser captado en la foto. De repente, un ruido ensordecedor vino de la cocina, rompiendo el silencio. Raúl, con el corazón en la garganta, avanzó hacia allí, sintiendo que cada paso lo acercaba más a una verdad que preferiría no descubrir. Al llegar, vio la mesa cubierta con 3 platos, como si alguien hubiera preparado una cena. Pero la comida estaba en descomposición, cubierta por una capa de moho. El hedor era nauseabundo, y Raúl retrocedió, cubriéndose la nariz y la boca, luchando contra las náuseas. «¿Raúl?». Una voz sutil y femenina susurró su nombre, haciendo eco en el ambiente. Se quedó paralizado, buscando la fuente de la voz. Sabía que estaba solo, pero esa voz sonaba tan real, tan cerca, como si alguien estuviera de pie justo detrás de él. Giró sobre sus talones, pero no había nadie. El silencio regresó, y Raúl sintió que la casa estaba tratando de comunicarle algo, como si el eco de vidas pasadas le susurrara secretos escondidos entre las paredes. En ese instante, comprendió que, si quería salir de allí, debía resolver el misterio de la casa 302,
descubrir quiénes eran realmente aquellas personas de las fotos y por qué sus espíritus parecían haberse quedado atrapados en ese lugar. Con una mezcla de miedo y determinación, Raúl se aventuró a explorar aún más. La casa 302 parecía tener vida propia, como si quisiera guiarlo, llevándolo a descubrir sus secretos más profundos. Caminó hacia una puerta entreabierta que llevaba a un pasillo oscuro y angosto. Un olor a humedad, mezclado con algo más, algo inidentificable pero perturbador, flotaba en el aire. A medida que avanzaba, los susurros parecían intensificarse, como si la casa le hablara en un lenguaje que solo el alma pudiera comprender. En el extremo del pasillo, encontró una pequeña puerta de madera, casi escondida. Al girar el pomo, sintió una leve resistencia, como si alguien o algo desde el otro lado intentara impedirle el paso. Pero la puerta cedió, y Raúl se encontró en un cuarto sombrío, apenas iluminado por un rayo de luz que se filtraba a través de una rendija en la pared. Al iluminar con su linterna, descubrió algo que lo dejó helado, un rincón cubierto de dibujos infantiles, figuras toscas y líneas torcidas, como si un niño los hubiera hecho en un arranque de desesperación. En ellos, se veía la misma familia de las fotografías, pero las expresiones en sus rostros eran inquietantes, ojos desorbitados, bocas abiertas en un grito silencioso. De pronto, escuchó un suave crujido detrás de él y se giró bruscamente, levantando la linterna para ver quién estaba allí. Su respiración se detuvo cuando sus ojos se encontraron con la figura borrosa de un niño, que lo miraba con una expresión indescriptible desde el rincón más oscuro del cuarto. Raúl parpadeó, y el niño desapareció, dejando solo el eco de su risa suave y lejana. ¿Quién eres?, susurró Raúl, con el corazón latiendo con fuerza. No esperaba una respuesta, pero el silencio parecía tensarse, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Sintiendo que había algo importante que debía descubrir en esos dibujos, Raúl se acercó y pasó la linterna sobre las paredes, revelando detalles cada vez más perturbadores. Un dibujo en particular le llamó la atención, mostraba a una figura alta, de pie sobre la cama de un niño, con los brazos extendidos como si estuviera atrapando algo. Los ojos de esa figura eran dos círculos vacíos, como si no tuvieran alma. Abajo, en letra infantil, alguien había escrito: "Él nos encontró". Raúl tragó saliva, sintiendo que se estaba adentrando en algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. De pronto, su atención fue desviada por un leve sonido de pasos que provenían de la planta baja. Era como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, un movimiento nervioso y repetitivo. Raúl sintió el impulso de seguir el sonido, aunque una parte de él le gritaba que debía salir de ahí y no volver nunca más. Sin embargo, la curiosidad y una extraña conexión con la historia de la casa 302 lo obligaron a continuar. Regresó al piso inferior, donde el sonido se hacía cada vez más fuerte, dirigiéndolo hacia la sala. Al llegar, vio algo que lo dejó boquiabierto. El álbum de fotos que había encontrado antes estaba abierto nuevamente, pero ahora en una página diferente. En esa página, había una fotografía que no recordaba haber visto antes. Mostraba al mismo niño de antes, pero esta vez con una expresión desolada, sentado en el suelo junto a una maleta vieja y cerrada. En el borde de la foto, apenas visible, se podía ver la sombra de la figura de antes, esa figura alta y sin ojos, como si estuviera acechándolo en silencio. Raúl no podía entender qué estaba viendo. Sentía que el tiempo y el espacio se habían distorsionado, como si la casa le estuviera mostrando recuerdos atrapados en sus paredes, fragmentos de una historia que necesitaba desesperadamente ser contada. La figura sin ojos, el niño que parecía atrapado en su propio hogar, las palabras escritas con desesperación: "Él nos encontró". Todo empezaba a tomar un tono oscuro y siniestro, y Raúl comenzó a preguntarse si alguien había encerrado a esa familia allí. Entonces, una puerta al fondo del pasillo se abrió lentamente, como si lo invitara a adentrarse aún más en el misterio. Con paso tembloroso, Raúl se acercó y cruzó el umbral. La luz de su linterna apenas iluminaba el espacio, pero alcanzaba a ver que era una especie de sótano, frío y oscuro, con paredes de piedra. El aire allí era sofocante, cargado de un olor metálico que hacía que Raúl sintiera un nudo en el estómago. Al bajar los primeros escalones, descubrió que había una silla en el centro del sótano, y a su alrededor, esparcidos en el suelo, había restos de papeles y pequeños objetos olvidados. Raúl recogió uno de los papeles, desdoblándolo con cuidado.
Era una carta, pero solo unas pocas palabras eran legibles. Si estás leyendo esto, no hay salida, él no perdona. Raúl dejó caer la carta, horrorizado. Al fondo del sótano, algo llamó su atención. Parecía una pequeña puerta metálica, similar a la de una bóveda, con una cerradura que parecía haber sido forzada. Raúl sintió una mezcla de miedo y atracción hacia aquella puerta, como si detrás de ella estuviera la clave para entender el secreto que la casa 302 guardaba tan celosamente. Tragó saliva y extendió su mano, dispuesto a abrirla. Pero justo antes de tocar la cerradura, escuchó un susurro detrás de él. «Raúl, no lo hagas». Se giró rápidamente, iluminando el sótano con su linterna, pero no había nadie. El susurro había sonado tan cerca que era imposible que alguien no estuviera allí. La oscuridad y el silencio se cerraron sobre él, intensificando su miedo. Sin embargo, una fuerza desconocida lo impulsó a seguir adelante. Giró la cerradura y, con un crujido ensordecedor, la pequeña puerta se abrió lentamente. Detrás de ella, Raúl encontró un pequeño cuarto vacío, pero en las paredes había más de esas inscripciones infantiles, repitiendo una y otra vez: «No podemos salir, él no nos deja». De repente, la puerta detrás de él se cerró de golpe, y la linterna parpadeó antes de apagarse completamente, dejándolo en una oscuridad absoluta. Raúl se dio cuenta de que estaba atrapado en el sótano de la casa 302, y una presencia escalofriante parecía estar cada vez más cerca. En la penumbra absoluta, Raúl trató de calmar su respiración mientras el eco de su último suspiro retumbaba en el sótano. Cada fibra de su ser le decía que debía salir, que aquella casa ocultaba secretos demasiado oscuros para ser desenterrados. Palpando el frío suelo, buscó su linterna y, después de unos segundos que se sintieron eternos, logró encenderla nuevamente. La débil luz iluminó los grafitis en las paredes del cuarto, palabras y dibujos que parecían un grito desesperado por ayuda. Raúl giró lentamente, revisando cada rincón de la habitación, buscando algún indicio de cómo salir. Al hacerlo, descubrió algo nuevo. En el suelo, cerca de una esquina, yacía una caja de madera, pequeña y cubierta de polvo. Tenía un aspecto antiguo, como si hubiera sido dejada allí hacía mucho tiempo. Con un temblor en sus manos, Raúl abrió la caja. Dentro, encontró una serie de cartas, todas escritas con la misma letra infantil, desesperada. La primera carta comenzaba con unas pocas palabras que estremecieron a Raúl: «Para quien nos encuentre». Mientras leía, el dolor y el horror de la historia se iban desvelando. El niño de la casa 302, que se llamaba Andrés, contaba en sus cartas cómo él y su familia se habían mudado allí con la esperanza de comenzar una nueva vida. Pero al poco tiempo de instalarse, las cosas comenzaron a cambiar. Andrés describía a una figura sombría que aparecía en los rincones oscuros, en sus sueños y, eventualmente, en su propia habitación. Esta figura parecía atraerlo, como si quisiera llevarlo a otro lugar. Los padres de Andrés intentaron protegerlo, pero algo inexplicable los aislaba del mundo exterior. Las cartas mencionaban un extraño pacto hecho por uno de los antepasados de la familia, un pacto que los encadenaba a la casa y a sus sombras eternas. Las cartas dejaban en claro que Andrés y su familia habían intentado huir en numerosas ocasiones, pero siempre se encontraban de nuevo en la casa, atrapados en una especie de ciclo interminable. Las descripciones se volvían más intensas a medida que Raúl leía, y en cada carta parecía que el niño estaba cada vez más aterrorizado, describiendo a él como una figura sin rostro, con brazos extendidos, que se acercaba cada noche. Raúl se quedó sin palabras, sintiendo un profundo pesar por aquella familia que parecía haber sido condenada. La última carta terminaba abruptamente, como si Andrés no hubiera tenido tiempo de escribir más. En ella, decía: «Si alguien encuentra esto, ayúdame. No puedo ver a mis padres, creo que se los llevó. No quiero estar solo». De repente, Raúl sintió un escalofrío en la nuca, y el aire del cuarto pareció volverse más denso. Una risa infantil resonó en el sótano, suave, etérea, pero cargada de tristeza. Miró hacia atrás, y ahí estaba, en el marco de la puerta, la figura borrosa del niño que había visto antes, observándolo con esos ojos vacíos y profundos. No podía hablar, pero su mirada transmitía una súplica muda. Raúl dio un paso hacia él, incapaz de resistir la necesidad de ayudarlo, aunque su propia supervivencia estuviera en juego.
¿Andrés?, susurró, sintiendo que el nombre del niño le pesaba en la lengua, como si pronunciándolo invocara algo mucho más profundo y oscuro. El niño inclinó la cabeza, como si reconociera su nombre, y dio un paso hacia atrás, desvaneciéndose en la penumbra. Raúl comprendió que debía seguirlo, como si aquella figura etérea fuera la guía que necesitaba para desentrañar el último misterio de la casa 302. Subió las escaleras de regreso a la sala, encontrándose una vez más con el álbum de fotos abierto sobre la mesa. Esta vez, la página mostraba una imagen de Andrés, parado junto a una puerta al fondo de un largo pasillo. Aquella no era una parte de la casa que Raúl conociera, y aunque tenía la impresión de que había explorado todos los rincones, algo dentro de él le decía que esa puerta existía. Siguiendo el impulso, recorrió la casa, pasando por cada habitación hasta que encontró el pasillo. Al final, estaba la puerta que había visto en la fotografía, y aunque era un lugar que parecía haber estado oculto por años, Raúl sabía que debía abrirla. Empujó la puerta, y ésta rechinó en protesta, revelando un cuarto pequeño y oscuro, con solo una cama y una silla de madera en el centro. Sentado en la silla, estaba un hombre de apariencia agotada, con el rostro demacrado y las manos temblorosas. Raúl sintió que lo conocía, aunque nunca lo había visto antes. Era una presencia tan familiar como inquietante, como si fuera una representación de todo el dolor y la angustia de la casa. «Tú eres el padre de Andrés, ¿verdad?», preguntó Raúl, aún dudando de si aquel hombre era real o una proyección de su mente. El hombre levantó la vista lentamente, y sus ojos reflejaron una tristeza infinita. Asintió con la cabeza, confirmando sin palabras lo que Raúl había adivinado. «Nos atrapó», dijo el hombre en voz baja. «Nos condenó a todos. Y ahora, nos tiene a ambos». Raúl sintió un frío desgarrador en su pecho, y antes de que pudiera preguntar quién o qué era, el hombre en la silla comenzó a desvanecerse, desmoronándose en una nube de polvo y sombras. La silla se balanceó sola por un momento, y luego se detuvo, sumiendo la habitación en un silencio sepulcral. El aire en la casa 302 se volvió más pesado, y Raúl comenzó a escuchar pasos, cada vez más cercanos, como si alguien o algo estuviera caminando hacia él, lenta e inexorablemente. Raúl sentía el corazón latir en sus oídos. Los pasos que resonaban en la casa no eran apresurados, pero sí constantes, como si la presencia que los causaba estuviera determinada a encontrarse con él. No había duda, alguien más estaba en la casa, y cada vez se acercaba más. Tratando de controlar su respiración, Raúl dio un paso hacia atrás, observando cómo la silla donde momentos antes había visto al padre de Andrés se balanceaba lentamente hasta detenerse por completo. Parecía que la atmósfera en la casa se volvía más opresiva con cada segundo. Los pasos continuaban, y aunque el impulso de salir corriendo era enorme, algo dentro de él, quizás la misma curiosidad que lo había llevado allí en primer lugar, lo empujaba a quedarse y descubrir la verdad. De pronto, sintió un susurro en su oído, una voz débil que parecía provenir del fondo de la casa. «Raúl, ven». Esa voz era la misma que había escuchado en el sótano. Sonaba como la de un niño, suave y vulnerable, y no podía ser otra que la de Andrés. Tragando saliva, Raúl se dirigió hacia el sonido, adentrándose más en la penumbra de la casa. Caminó por el largo pasillo, y los pasos que había estado oyendo se detuvieron de golpe, sumiendo todo en un silencio abrumador. Apenas podía distinguir el camino que tenía enfrente, pero su linterna proyectaba una luz tenue que le permitía ver las paredes y el suelo desgastado bajo sus pies. A medida que avanzaba, notó que la casa parecía cambiar, como si estuviera en un sueño. Los muros parecían más altos, y las sombras se alargaban en formas inquietantes. Finalmente, llegó a la sala principal, donde vio algo que lo dejó paralizado. Un gran espejo cubría la pared del fondo, reflejando todo el espacio con una claridad perturbadora. En él, podía ver su propia imagen, pero detrás de él, en el reflejo, algo más se movía. Era una sombra alargada, sin forma definida, que parecía flotar en el aire detrás de él. Raúl se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Respiró profundamente, tratando de calmarse, y volvió a mirar el espejo. Esta vez, en lugar de su propio reflejo, vio a Andrés, el niño que le había estado hablando desde su llegada a la casa. Andrés se encontraba al otro lado del espejo, mirándolo fijamente con una expresión de desesperanza.
Ayúdame, dijo el niño, con una voz apenas audible. Ayúdame a salir de aquí. Raúl sintió un nudo en la garganta, y sin pensarlo dos veces, extendió una mano hacia el espejo, como si pudiera atravesarlo y alcanzar al niño atrapado en el otro lado. La superficie fría del vidrio no cedió, pero, al tocarlo, el reflejo de Andrés pareció vibrar, y su rostro mostró una sonrisa de alivio, como si Raúl hubiera desbloqueado algo en él. Entonces, la imagen de Andrés empezó a desvanecerse, y en su lugar, apareció una escena completamente diferente. Era un fragmento de recuerdo, un reflejo de lo que había ocurrido años atrás en esa misma sala. La familia de Andrés estaba allí, sus padres y él, juntos, rodeados de una extraña niebla. Los padres del niño parecían discutir en silencio, y aunque Raúl no podía escuchar las palabras, el dolor y la angustia en sus rostros eran evidentes. La madre sostenía a Andrés en sus brazos, mientras el padre miraba hacia la puerta de entrada, como si algo amenazante se acercara a ellos desde el exterior. La imagen se tornó borrosa, y de pronto la escena cambió. La familia ya no estaba allí, y en su lugar, la figura oscura que Raúl había visto en los dibujos de Andrés se materializó en el espejo. Su forma indefinida ocupaba todo el reflejo, y aunque no tenía rostro, podía sentir su mirada fija en él. Una presencia fría y opresiva emanaba del espejo, y Raúl retrocedió instintivamente. Sin previo aviso, el espejo se agrietó, una línea recorriendo su superficie y dividiéndola en dos, como si estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. Raúl sintió que había despertado algo mucho más peligroso de lo que podía manejar. El susurro del niño volvió a resonar en la sala. Ayúdame a liberar a mi familia, y podremos descansar. Raúl se dio cuenta de que aquel espíritu oscuro, aquella figura sin rostro, mantenía a Andrés y a su familia atrapados en un ciclo interminable de dolor y desesperación. La única forma de liberarlos sería confrontar a esa entidad, descubrir que los había condenado a esa prisión en primer lugar. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Raúl en voz baja, esperando una respuesta. El susurro de Andrés llenó la sala, suave pero claro. Encuentra el libro. El libro de los secretos. Raúl comprendió que la casa guardaba aún más misterios, y que ese libro al que Andrés se refería podría ser la clave para liberar a la familia y romper el vínculo oscuro que los mantenía allí. Decidido, se dirigió hacia la biblioteca de la casa, donde esperaba encontrar ese libro. Mientras cruzaba el umbral de la biblioteca, el aire se volvió helado, y la puerta se cerró detrás de él con un estruendo. Sabía que la casa no lo dejaría salir tan fácilmente, y que estaba solo para enfrentar lo que sea que estuviera en aquella habitación con él. La biblioteca de la casa 302 era un espacio sombrío y lleno de polvo, con estantes de madera antiguos que parecían gemir bajo el peso de libros añejos y olvidados. La tenue luz de la linterna de Raúl apenas alcanzaba a iluminar el contorno de los libros, cuyas cubiertas desgastadas y títulos casi ilegibles parecían guardar secretos muy antiguos. Raúl avanzó lentamente, sintiendo como la atmósfera a su alrededor se volvía cada vez más opresiva. El eco de sus propios pasos resonaba en la habitación, mezclado con un murmullo apenas perceptible, como si los libros mismos estuvieran susurrando historias prohibidas en un lenguaje olvidado. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba a algo importante, algo que la casa misma parecía querer ocultarle. Finalmente, en un rincón oscuro y apartado, sus ojos se posaron sobre un libro diferente a los demás. Era más pequeño, con una encuadernación de cuero negro y grabados dorados que parecían haberse desvanecido con el tiempo. Sin dudar, Raúl extendió la mano y tomó el libro. Al sostenerlo, sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo, como si la energía de la casa estuviera concentrada en aquel objeto. En la portada, apenas podía distinguir un título: Los secretos de las sombras. Raúl abrió el libro con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, ilustraciones de figuras oscuras y textos en un idioma que no lograba identificar. Sin embargo, hacia la mitad del libro, encontró algo escrito en español, como si alguien lo hubiera añadido después de que el libro fuera creado. Era una nota escrita a mano, y la caligrafía temblorosa delataba la desesperación de quien la había escrito. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado el mal que habita esta casa. Un pacto sellado hace generaciones ha atrapado a sus habitantes en una prisión eterna. Solo alguien de afuera, alguien no ligado a esta tierra, puede romper el ciclo.
debes destruir el objeto que guarda la esencia de este mal. Está escondido en el sótano, bajo el piso. Pero ten cuidado, él intentará detenerte. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al leer las palabras. Sabía que él, se refería a la figura sin rostro, la entidad oscura que había visto en el espejo y en los dibujos de Andrés. Todo el miedo que había sentido desde que entró en la casa cobró sentido en ese momento. Entendió que la familia de Andrés había sido víctima de un pacto que los ató a ese lugar, condenándolos a vivir en las sombras. Decidido a liberar a Andrés y su familia, Raúl cerró el libro y se dirigió al sótano. El eco de sus pasos en las escaleras parecía resonar más fuerte, como si la misma casa protestara contra su intento de poner fin al ciclo maldito. Cada peldaño rechinaba bajo sus pies, y un susurro parecía aumentar en intensidad, envolviendo todo el espacio en un murmullo oscuro y amenazante. Al llegar al sótano, Raúl se dirigió al lugar donde había encontrado la caja de cartas. Arrodillándose, comenzó a inspeccionar el suelo, buscando cualquier irregularidad que le indicara el escondite del objeto maldito. Finalmente, descubrió una tabla suelta, y al levantarla, reveló un compartimento oculto. Dentro, cubierto de polvo y envuelto en una tela negra, encontró un pequeño relicario metálico, frío al tacto y adornado con símbolos inquietantes que parecían arder en su mente cuando los miraba. El relicario emanaba una energía maligna, Raúl podía sentirla en sus huesos. Sabía que este era el objeto que debía destruir para romper el vínculo entre la entidad y la casa, liberando así a Andrés y su familia. Pero justo en ese momento, sintió una presencia detrás de él. Giró lentamente y allí estaba la figura sin rostro, envuelta en sombras, observándolo con una furia silenciosa. La figura avanzó hacia él, y el aire en el sótano se tornó tan pesado que a Raúl le resultaba difícil respirar. La figura se detuvo a pocos centímetros de él. Aunque no tenía rostro, Raúl sintió que lo miraba, como si intentara hundirse en su mente, paralizarlo con el puro poder de su presencia. La voz del niño resonó en la mente de Raúl, suave y débil, como un susurro lejano. No le tengas miedo. Solo tienes que destruirlo, y todo terminará. Lleno de una determinación que surgía del mismo temor que lo invadía, Raúl levantó el relicario con ambas manos, con la intención de romperlo contra el suelo. La entidad oscura lanzó un grito mudo y se lanzó sobre él, extendiendo sus manos como sombras para atraparlo. Raúl sintió un frío helado en su pecho, como si su corazón estuviera siendo envuelto por la oscuridad misma. Pero, con un último esfuerzo, reunió toda su fuerza y arrojó el relicario al suelo, donde se rompió en 1000 pedazos. En el momento en que el relicario se hizo añicos, la entidad lanzó un alarido desgarrador y se disolvió en una nube de humo negro. El aire en el sótano pareció vibrar, como si la misma casa exhalara un último suspiro. La presión que había sentido desapareció de inmediato, y por primera vez, Raúl sintió que el ambiente se aligeraba, como si una carga invisible se hubiera liberado. Entonces, el susurro de Andrés volvió a resonar en el aire, esta vez lleno de paz. Gracias, Raúl. Nos has liberado. Raúl sintió una paz indescriptible llenar el sótano. Un último destello de luz iluminó la habitación, y en esa luz, creyó ver a Andrés y a sus padres, juntos, tomados de la mano, sonriéndole antes de desvanecerse para siempre. Raúl permaneció de pie en el sótano, con el eco del susurro de Andrés aún resonando en su mente. La luz que había iluminado la habitación se desvaneció lentamente, y con ella, la sensación de opresión que había mantenido la casa en un estado de terror. Era como si, de repente, todo el peso del sufrimiento acumulado durante años se hubiera esfumado, dejando solo un profundo silencio. El sótano, que una vez había sido un lugar de oscuridad y miedo, ahora parecía un espacio común, apenas un vestigio de los horrores que había albergado. Raúl se acercó a los fragmentos del relicario esparcidos por el suelo, sintiendo que la energía oscura había desaparecido por completo. Había logrado lo que se había propuesto, liberar a la familia de Andrés de su tormento eterno. Pero a medida que la tensión se disipaba, una nueva pregunta lo invadía: ¿qué sucedería ahora con él? Mientras Raúl se dirigía a la escalera, notó que algo brillaba en el fondo del sótano. Curioso, se acercó y vio un pequeño objeto entre los escombros. Era un medallón dorado, adornado con el mismo símbolo que había visto en el relicario. Lo recogió, sintiendo un calor reconfortante al sostenerlo en sus manos. Sin duda,
había pertenecido a la familia de Andrés, un objeto que había sobrevivido al horror que habían vivido. Al subir las escaleras, la luz del sol se filtraba por las ventanas de la casa, iluminando cada rincón con una calidez revitalizante. Raúl sintió que cada paso que daba lo alejaba de la oscuridad que había habitado la casa durante tanto tiempo. Se detuvo un momento, mirándose en el espejo que había visto anteriormente. Su reflejo era diferente ahora, ya no era el hombre solitario y atormentado que había llegado, sino alguien que había enfrentado sus miedos y había encontrado un propósito. Pero justo cuando pensó que todo había terminado, una nueva sombra se proyectó en el espejo. Era la figura de un hombre, de pie en la entrada de la sala. Raúl se dio la vuelta, y allí estaba, el padre de Andrés, su rostro lleno de gratitud. A diferencia de la presencia oscura que había enfrentado, esta figura emanaba luz y calma. «Has hecho lo que no pudimos hacer», dijo el hombre con una voz suave, llena de compasión. «Has liberado a mi familia». Raúl, sorprendido y aliviado, sintió que su corazón se llenaba de emoción. «Lo hice porque debía hacerlo», respondió, todavía con la incredulidad a flor de piel. «Ustedes merecían estar en paz». El padre de Andrés asintió, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Gracias a ti, finalmente podremos descansar. Pero aún hay algo que debes saber». Raúl se acercó un poco más, sintiendo que una conexión profunda se había formado entre ellos, como si el sacrificio que había hecho había tejido sus destinos de una manera inexplicable. «La casa no solo está liberada de su carga, también tiene un nuevo propósito. Debes convertirla en un refugio, en un lugar donde las almas perdidas puedan encontrar la paz que nosotros no pudimos». Raúl sintió una oleada de comprensión. La casa, que había sido un símbolo de sufrimiento, podía convertirse en un lugar de esperanza. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que la luz del sol bañaba todo el espacio, iluminando las sombras que antes lo habían atormentado. «Lo haré», prometió Raúl. «Haré de esta casa un refugio para quienes lo necesiten». La figura del padre de Andrés sonrió, y a medida que lo hacía, su forma comenzó a desvanecerse, como si la luz del día lo absorbiera. «Siempre estaré agradecido», dijo antes de desaparecer por completo. Raúl sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había logrado mucho más que liberar a una familia, había encontrado su propio camino, un propósito que nunca había esperado. Se quedó de pie, observando el reflejo en el espejo, que ahora mostraba un espacio lleno de luz y esperanza. Sin embargo, la sombra de la figura oscura todavía danzaba en su mente, un recordatorio de que las luchas internas no se desvanecen tan fácilmente. Sabía que su viaje no había terminado, pero había comenzado un nuevo capítulo. Días después, la casa 302 estaba viva de nuevo. Raúl había trabajado incansablemente para restaurarla. Paredes desmoronadas fueron repintadas, el jardín fue limpiado y florecido con nuevas plantas. Cada rincón de la casa resonaba con risa y esperanza. Había decidido abrir las puertas de la casa como un refugio para aquellos que necesitaban un lugar seguro, un espacio para sanar sus heridas y encontrar paz. El primer grupo de personas llegó un fin de semana soleado. Eran hombres y mujeres que, al igual que Raúl, habían luchado con sus propios demonios. Algunos venían de situaciones de abuso, otros lidiaban con la pérdida de seres queridos. Raúl los recibió con los brazos abiertos, guiándolos por la casa y compartiendo la historia de Andrés y su familia. Les habló de cómo había enfrentado sus miedos y había aprendido a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Durante las semanas siguientes, la casa se transformó en un centro de sanación. Raúl organizó talleres de arte y escritura, y en las noches, se reunían alrededor de la chimenea para compartir historias y reír juntos. El espacio se convirtió en un refugio donde cada uno podía ser escuchado, donde las sombras del pasado se desvanecían a la luz de la comunidad que habían formado. Una noche, mientras todos compartían historias, Raúl se detuvo un momento para reflexionar sobre su propio viaje. Recordó los días en que se sentía solo y perdido, y cómo la curiosidad lo había llevado a la casa 302. Pensó en Andrés y su familia, y cómo su dolor había sido transformado en esperanza. Con una sonrisa en el rostro, levantó su vaso y propuso un brindis. «Por nuevos comienzos», dijo, mirando a cada uno de los presentes. «Por la luz que siempre encontramos al final de los túneles más oscuros».
Todos levantaron sus vasos, y el eco de sus risas resonó en las paredes de la casa, llenándola de una energía vibrante. Raúl sintió que había cumplido su propósito. La casa no solo era un refugio físico, sino también un símbolo de redención y esperanza. Mientras la noche avanzaba, Raúl se alejó un poco del grupo y se sentó en el porche, mirando las estrellas. Sentía la brisa suave en su rostro y la calidez de la luz que iluminaba la casa. En ese momento, comprendió que, aunque las sombras siempre estarían presentes, también había una luz brillante que nunca podría ser extinguida. Con el medallón dorado aún en su bolsillo, Raúl sonrió al recordar a Andrés y a su familia, sintiendo que siempre estarían con él, guiándolo en su nueva misión. La casa 302 había sido transformada, y con ella, también había cambiado su vida. El eco de sus risas y la luz que llenaba la casa eran testigos de que, al final, el amor y la esperanza siempre triunfan sobre la oscuridad. Así, Raúl se sintió listo para seguir adelante, no solo como un guardián de una casa, sino como un faro de luz para aquellos que buscaban encontrar su camino de regreso a casa. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.